When a child is born in Africa, we all feel happy because the future is there. They are the future. No is a country of misery. When a child is born in Africa, we all feel happy because the future is there. They are the future. It's a country of misery. When a child is born in Africa, we all feel happy. Chula fana, chula sana, chula mtuzo, umamuyeza, uzokwenzela itokwe. Chula fana, chula sana, chula mtuzo, umamuyeza, uzokwenzela itokwe. Chula fana, chula sana, chula mtuzo, umamuyeza, uzokwenzela itokwe. Chula fana, chula sana, chula mtuzo, umamuyeza, uzokwenzela itokwe. Chula ngiti, chula umamuyeza, uzokwenzela itokwe. Chula ngiti, chula umamuyeza, uzokwenzela itokwe. Awuthula kancane, awuthula kancane, wanithengiswayo ezindlebeni zami. Akawuthula kancane, akawuthula kancane, wanithengiswayo ezindlebeni zami. Uwa, 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 pacha, pacha, pachipungo mtane. Uwa, 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 pacha, pacha, pachipungo mtane. Umntwanyana uyathathula, uyabambelela, akafuni ukuwa, pachipungo mtane. Umntwanyana usathathula, umntwanyana uyathathula, uyabambelela. Awuthula kancane, awuthula kancane, wanithengiswayo ezindlebeni zami. Akathula kancane, akathula kancane bo, wanithengiswayo ezindlebeni zami. Uwa, 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 pacha, pacha, pachipungo mtane. Leo, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí, por escuchar todo lo que tiene que ver con los nuevos cursos del Centro de Divulgación Cultural Asha Yoruba. Esta noche decidimos hacer un vivo para poder despejar todas las dudas y traerles todas las novedades con respecto a los nuevos cursos que se van a dar a partir de octubre. Hoy tenemos a nuestros profesores, nuevos profesores invitados, para que también desarrollen sobre la temática de cada curso y que también nos puedan explicar desde su lugar, desde su visión, desde su lugar de docente, qué tipo de cursos van a dar y los temas y en cuanto nos puede alimentar tanto espiritualmente como mentalmente, como emocionalmente, cada uno de los cursos que el Centro de Divulgación Asha Yoruba está lanzando ahora para ustedes. Estamos muy felices de poder ampliar estos cursos y poder llegar a muchos otros lugares
de la Argentina y también de otros países. Ya les voy a contar cuáles son las nuevas novedades de las modalidades de pago y cómo vamos a hacer para que todos puedan acceder a estos cursos virtuales. Así que bueno, sin más preámbulos, a mí me gustaría mucho más que escucháramos a los profesores. En este caso son 3 profesoras las que nos acompañan hoy, que son profesoras nuevas dentro del curso. Esto es para quien ya conocía y ya a lo mejor hizo alguno de nuestros cursos, conocían a algunos de nuestros profesores. Bueno, ahora les vamos a presentar a los nuevos que comienzan ahora en octubre. Algunos comenzaron antes, pero bueno, también vale hacer la presentación. Así que vamos a comenzar por hablar con la profesora que tiene más cursos en este mes, que son 2, en este bimestre en realidad, y vamos a invitar a la Yanifa Ifazumbo Aworení, que nos pueda explicar un poquito sobre 2 de sus cursos, Ori y Yami, que son las madres ancestrales. Así que bueno, bienvenida, Ya, gracias por estar. Hola, buenas noches. No, gracias a ustedes por convocarme. La verdad estoy muy, muy contenta y muy ansiosa por empezar este curso. Para mí es un honor ser parte del staff de ASA y, y nada, poder compartir con todos los que se acerquen a este conocimiento que es tan, tan importante y tan rico para la vida, en realidad, más allá de lo religioso, ¿no? Que es lo que por lo menos apuntamos nosotros, a darle un marco como general y a que la gente logre comprender en general, justamente, por qué nosotros cultuamos IFA como una filosofía de vida y no solamente una religión. Entonces, bueno, creo que el marco de estos cursos nos dan la posibilidad de aprender esto, justamente, ¿no? De qué hacer con todo ese conocimiento, cómo lo podemos aplicar en el día a día. Así que estoy súper contenta. Ya, sobre estos 2 cursos que vos vas a dictar en el mes de octubre y noviembre, después vamos a explicar bien cuántas clases son y demás. Ahora lo más interesante sería hablar del contenido un poquito, solo para que la gente pueda entender de qué se trata esto y qué le aportaría a su vida en general. Antes que nada hay que aclarar que estos cursos no son para religiosos solamente, sino que son cursos abiertos a cualquier persona, están enmarcados en lo que tiene que ver con lo cultural, ¿sí? No hay ninguna información tabú que nosotros vayamos a expresar en estos cursos, sino por el contrario, es toda la información que está al alcance de cualquier persona a través de lo que es la filosofía y los conceptos de IFA. Entonces, si te parece, ya nos podrías empezar a contar un poquito sobre Ori, sobre el curso de Ori. Sí. Sobre Ori, bueno, es amplísimo el tema. Cuando uno se pone a armar el contenido para compartir en las 8 clases que vamos a estar con los alumnos, es medio complejo el tema de resolver qué sí y qué no, porque es muy, muy amplio. Porque, bueno, más allá, como les decía recién, más allá de lo ritualístico, que no tiene que ver con esto en el curso, Ori tiene como muchas aristas que son súper importantes para nosotros en lo cotidiano. Tiene que ver con todo, en realidad, porque todo tiene que ver con Ori. Todo absolutamente lo que nosotros realizamos en el día a día y lo demás, lo que tiene que ver con nuestro carácter, lo que tiene que ver con nuestros vínculos, con nuestras elecciones, con las decisiones que tomamos, todo esto está relacionado con Ori. Entonces, bueno, dar un panorama de todo este conocimiento sobre lo que es Ori, las partes de Ori, cómo nosotros le damos marcha o curso a toda esa esencia, ¿no? Que por lo general es como lo nombramos, como esencia primordial, pero a qué
lo relacionamos con esta vida, con lo anterior, con las decisiones que tomamos antes de venir, bueno, con todo eso, ¿no? También toda la relación que tiene con los diferentes orishas, con las diferentes energías de la naturaleza. Bueno, es amplísimo el curso. Y sobre todo en el tema de la dinámica de dar los cursos, se va ampliando aún más, ¿no? Con esto del ida y vuelta y de poder preguntar, sacarse dudas de todo lo que uno, por ahí la gente va escuchando de un lado y del otro, con respecto a la gente que es de religión, cuáles son las semejanzas y cuáles no, desde nuestra visión, tenemos con respecto a las otras culturas o a las otras diásporas, por ahí, encontrar las similitudes, las diferencias, y bueno, eso básicamente sería algo general de lo que nosotros somos hoy y lo que traemos y a lo que apuntamos, digamos. Excelente, ya. Sí, es muy importante entender desde muchos puntos de vista qué es Ori y poder aplicarlo ampliamente en una expansión cotidiana, ¿sí? Dentro de la cultura yorubá se aplica de esta forma, ¿sí? A la vida cotidiana. Entonces nosotros queremos acercar a la gente que por ahí no conoce o por ahí conocen un poquito nada más y quieren profundizar sobre este concepto de Ori. Vamos a decirle concepto, ¿sí? Porque justamente nos vamos a hablar de cosas rituales, sí teológicas, y voy a explicar por qué teológicas para nosotros. Porque dentro de la cultura africana está intrínseca la espiritualidad, esa espiritualidad que nosotros llamamos religión. Entonces, eso es lo que tomamos también para poder tomar esa conciencia al momento de, en nuestro caso particular, los rituales. Pero el resto de las personas que no hacen religión africana, lo pueden tomar para su vida cotidiana. Y en las otras diásporas también lo pueden aplicar dentro de lo que cada uno haga, porque es un concepto muy amplio y muy adaptable a lo que cada uno haga. Así que me parece que va a ser muy importante entender y conocer esto. También se puede, no solo el concepto de Ori, sino el concepto también de las madres, de las madres ancestrales, que también es el otro curso que va a dar la IAEFA Zumbo, también en el mes de octubre y noviembre. Tener esos conceptos para poder aplicarlos desde otros puntos de vista. Es maravilloso ver cómo estos conceptos que nosotros lo tomamos para la parte de culto, se pueden tomar para evolucionar dentro de autoevolucionar dentro de la vida diaria, ¿no? Entonces es súper importante poder entender esto. Y en el caso de Yamis, particularmente para desmistificar algunas cosas que no son reales cuando vemos o traemos la información desde la raíz yoruba. Y ya, ¿querés explicarnos un poquito? Ya nos vamos entonces para la parte del curso de las madres ancestrales. Vos que Sí, tenés un poquito más para decir de esto. sí. Y también sobre los dos cursos en general, lo que a mí entender es indispensable tener un guía o un orientador con respecto al material que nos llega a la mano, ¿no? Porque quedarnos simplemente con lo que nosotros leemos sin tener un mayor o guía o alguien que tenga un entendimiento un poco más amplio, muchas veces lo que hace es que nosotros tomemos de manera literal lo que dice un texto que además está traducido de una traducción. Entonces, es como un pasamanos a donde nos llega que una información tal vez errónea o que no es del todo certera. Entonces, tener a alguien que nos pueda sacar esas dudas o que nos vaya orientando en esto del aprendizaje, para mi punto de vista, es indispensable en todos los cursos, en todos los niveles de la vida, desde mi punto de vista, ¿no? Y con respecto al curso de Yamí, lo que vamos a abordar es básicamente el culto a la energía femenina en general, ¿no?
sacar este tabú de lo que se viene leyendo justamente sobre las madres, y darle un entendimiento más amplio a esta energía que en realidad es parte del universo, pero como complemento. Entonces, bueno, entender un poco más, comprender un poco más de qué se trata, quiénes son, cuántas son, dónde están, cómo podemos acercarnos, quiénes pueden acercarse y quiénes no, desde qué lugar nosotras podemos estar en contacto con esas energías, quiénes son las que tienen por ahí una mayor vibración que otras, si pueden los varones, si no pueden. Todas esas preguntas que por ahí son las que generalmente nos llegan y que, bueno, que por ahí quedan en algo que leemos y solemos decir, o solemos leer, mejor dicho, y a mí igual bruja. Y es de ahí creo que nacen todas estos malos entendidos, desde mi punto de vista y desde lo que nosotros cultuamos, ¿no? Exacto, ya. Y la idea es traer una información correcta desde la raíz yorubá, ¿sí? Desde la raíz de la cultura yorubá para poder entender, para poder desmitificar y expandir un poco más el conocimiento yorubá y lo que es la palabra de Ifá, ¿no? Así que Exacto. nada más que invitarlos para que se inscriban, ya vamos a explicar después cómo y todo, los valores y todos los días, las fechas, todos vamos a decir acá también, que se inscriban en este curso, la IA los está esperando con mucha emoción para comenzar con estos dos cursos y transmitirles todo el conocimiento y todo lo que tenemos para dar. Estas clases van a ser acompañadas siempre con material de estudio, así que además de tener las clases en vivo, poder interactuar con la IA para preguntar, para saber y demás, también les va a quedar a ustedes un material que pueden imprimir y pueden guardar para una consulta posterior. Así que imperdible. Muchas gracias ya, mucho éxito. Gracias a vos. Muchos alumnos en estos dos cursos Ayer, importantes. ayer ya. Bien, y Gracias a vos. gracias ya. Además de cursos de Ori y de Yami que se abren, también se van a abrir otros cursos. Mejor dicho, se va a repetir un curso que ya se dio sobre Ekbe Orun, nuestro doble espiritual. Este curso ya lo dimos, ya la profesora ya lo dio, con un grupo de alumnos muy importante y ahora vamos a volver a repetirlo porque han pedido otros que no llegaron a anotarse y demás, pidieron que por favor se repita. Así que entonces ahora vamos a invitar a Laia Ifatolasemi Aoreni, que es la que va a dar el curso de Beorun nuevamente. Bienvenida, ya Ifatolasemi. Leo, buenas noches. Buenas noches. Y explícanos un poquito, si querés, la experiencia del curso anterior con los alumnos y para los que no tuvieron la oportunidad de participar, si querés también explayarte sobre los temas que tienen que ver con este curso. Bueno, a la primera pregunta ya, la verdad que la experiencia fue fabulosa, enriquecedora, súper nutritiva, creo que aprendí un montón también, aparte de lo que pude dar, la interacción, la dinámica del curso, terminamos aprendiendo todos, la verdad que para mí fue fabuloso, me encantó poderlo dar, poder contarles lo que siento, lo que estudié, poder brindar un conocimiento, y la verdad que me siento muy, muy feliz de poder repetirlo. Bueno, y el curso está basado en 8 clases también, de 2 horas cada una. El primer mes se va a dar todo lo que es el Beorun, el concepto, se va a desarrollar todo el concepto ese. También se va a desarrollar lo que es el Nikeshi, se va a hablar también de las calidades de Beorun, se va a hablar también de los pactos que se hacen con el Beorun, que incluye lo que es Emere, Abiku, Eruditi y Ekbe también.
También el otro tema es Ekbe y Ori, que también están muy relacionados. Es cortito, pero el tema de Ori, pero bueno, es importante saberlo también. Las diferencias que hay con Eshu y Ekbe, que muchas veces se confunden, hay diferencias, hay similitudes, pero no son lo mismo. Después vamos a aprender Orin, Oriki, y también vamos a hablar de lo que es Odu y Fa y Ekbe dentro de Odu y Fa. Esos son los temas que se van a desarrollar durante todos estos 2 meses. Excelente, ya. Lo importante de estos cursos, igual como lo que hablábamos con la IAIFA Zumbo recién, tiene que ver con que no es solamente dirigido a una parte religiosa, sino que cada persona puede interpretar todos estos conceptos dentro de su vida cotidiana, más allá de que sea de otra religión, de otra diáspora, de otra religión de matriz africana o no, porque también puede ser una persona que sea religiosa dentro de otro culto que no tenga que ver con la matriz africana, y el doble espiritual puede ser llamado o visto desde otros conceptos, desde otras disciplinas, como la metafísica y demás. Con Ori y con las madres ancestrales también pasa lo mismo. Eso va a depender de la visión de los alumnos y a dónde ellos quieran aplicar este conocimiento, y les puedo asegurar que encaja desde la visión que los quieran ver. Siempre hay una forma de poder entender esto y utilizar este conocimiento como herramienta para la propia evolución, más allá de religión, más allá de culturas y demás. Así que es muy importante que puedan también ver estos conceptos del doble espiritual. Nosotros también al curso le pusimos este nombre para que por ahí el nombre en Yoruba no es tan conocido, por ahí el nombre en Yoruba de Orisi o de Yami sí se entiende, pero por ahí Ekbe Orun es como un poquito más novedoso, y para que se pueda entender esto le pusimos una traducción al cotidiano como el doble espiritual. Entonces yo creo que muchas disciplinas religiosas y culturales creen en un doble espiritual, y bueno, tenemos esta explicación desde la cultura yoruba de la Ekbe Guaraní. Y la IA, es algo que me olvidé de mencionar, la IA Zumbo es docente de escuela secundaria, todo esto igual está en la página, y la IA Ifatolasemé es IA Ekbe, por lo cual también está especializada en el culto de lo que tiene que ver con Ekbe, y en particular Orisha Kori. Así que buscamos también dentro de nuestra comunidad aquellas personas que tengan una cierta idoneidad dentro de lo que se va a impartir, lo cual le asegura a los alumnos poder aprender bien. Es decir, que explicamos y explicamos y reexplicamos lo que nosotros ya entendimos o el material que nosotros tenemos. Por eso siempre decimos que no es necesario tener ninguna preparación previa, ninguna formación previa de ningún tipo. Les puedo asegurar que todos los profesores tienen una forma de explicar las cosas muy sencillas para que todo el mundo pueda entender, y porque el objetivo es que las personas puedan entender y apropiarse de este conocimiento, al cual hoy abrimos la puerta para que todo el mundo pueda acceder. Y este segundo bimestre para el curso de Ekbe Orun, ¿es igual? ¿Modificamos algo? ¿Agregamos algo? ¿O sigue siendo lo mismo que antes? Pregunto para saber si por ahí, ¿no? Con la demanda por ahí de los alumnos uno dice, bueno, vamos a agregar, no sé, Orins, o vamos a poner esto o el otro. No, en realidad sí, se fueron agregando. Es todo, todo lo que tenemos, no hay bibliografías, todo material, digamos, oral, una transmisión oral, o sea que siempre uno a través de la investigación va encontrando temas que se pueden desarrollar súper importantes, donde los podemos aplicar, por supuesto, en nuestra vida cotidiana, en nuestra espiritualidad, y como dijiste vos ya también, no hace falta que sean religiosos, esto se puede aplicar totalmente a cualquier persona, sea religiosa o no.
Así que sí, hay cosas nuevas, hay cosas que se fueron agregando, entre ellas cosas son Oriki y Orin también, que ya se agregaron a este nuevo curso, así que hay cosas nuevas para el que quiera participar. Bien, ya. Muchas gracias por este tiempito dedicado a esclarecer un poquito más a las personas que quieren hacer los cursos. Gracias, ya. Los A empezar espero. con todo, Ekbeorum. Ayer. Y otro de los nuevos cursos que tenemos, hay más, ¿no? Pero bueno, hoy acá vamos a hablar con las profesoras de lo que ellas van a dar. Eh, Agregamos un curso muy importante que la verdad es que hablamos bastante antes de abrir este curso, ¿sí? Porque sabemos que por ahí es un poquito controversial dar un curso sobre un oráculo, ¿sí? Como es el Merindilogun y el oráculo de Obi. En este curso se va a dar el sistema de ambos oráculos en un solo curso, también en 8 clases de 2 horas, ¿sí? ¿Y por qué lo hablamos tanto? Porque a veces puede generar alguna discrepancia por ahí con ciertos grupos, pero la verdad es que premisa para tomar este curso, ¿no? Cada cual tiene libre albedrío, pero nosotros nos vemos en la obligación de comentar que para tomar el curso de Merindilogun y de Obi, no hace falta tener una consagración, pero sí para ejecutarlos. O sea, los cursos continúan siendo abiertos a todo público, porque lo que se va a mostrar en estos cursos es el sistema, nada más, nada de rituales. Entonces, el sistema es algo que cualquier persona puede aprender. Si la persona está en camino de hacer sus rituales o sus consagraciones para poder utilizar estos oráculos, o ya la tiene y le falta la preparación, digamos, teórica, este curso es el indicado seguro. Y aquella persona que tal vez solo está interesada en saber cómo se hace esto dentro de lo que es el culto tradicional, también es para esa persona, para poder entender, porque muchas veces eh, la persona puede ir a consulta y es muy bueno que sepa que si lo que está consultando tiene ese sistema, es de esta manera o de otra y demás. O sea que el curso sigue siendo abierto, pero esto no es una consagración y vuelvo a repetir, todo el conocimiento que nosotros volcamos en estos cursos para nosotros no es tabú de enseñarlos, ni de hablarlos, ni de publicarlos. Es por eso que los cursos son abiertos a todo el público y a quien esté interesado. Pero en este en particular hay una premisa. Puede hacer cualquier persona el curso, pero ya desde un primer momento sabemos que para ejecutarlo hay que pasar por rituales y consagraciones. Y bueno, ahora dejamos hablar a la IA y Fatola Semí, que va a ser la encargada de dar este curso. Bueno, y Falasemi, perdón, y Ekale, Falasemi Aworeni. ¿Cómo estás ya? Ekaleya, ¿cómo estás? Muy bien. Y Falasemi. Falasemi, Eh, sí. Bueno, sí, así como vos dijiste, la verdad es que lo que tiene, bueno, todos los cursos lo que tienen es que acercarse a la cultura yoruba es súper enriquecedor. Y bueno, estos dos cursos son muy importantes tanto para las personas que practiquen orishá y fa, como para quien quiera conocer la cultura y de qué se trata. Este, bueno, repetir como vos dijiste, que esto solamente vamos a conocer los sistemas, que son súper, para mí, son súper interesantes y divertidos, eh, poder aprenderlos y practicarlos. Eh, pero bueno, por supuesto que esto no implica que uno
haga el curso y pueda salir a, a usar los oráculos, ¿no? No. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Obi, el Obi es una semilla sagrada que en la cultura yoruba se utiliza para muchas cosas, eh, tanto en lo cotidiano, por ejemplo, como en lo religioso, y dentro de quienes practican Ifá u Orishá, no necesariamente hay que tener un escalafón, digamos, determinado, sino que para quien cultúa a su orishá, conocer el método del oráculo de Obi ayuda mucho para poder conectarse con la divinidad, con sus divinidades, incluso con Ori. Este, entonces, bueno, la verdad que es una herramienta muy necesaria, muy útil, y bueno, y para quien no practique la religión, también es algo muy interesante, es algo muy diferente a lo que tenemos en nuestra cultura y es para mí muy interesante conocerlo y abrir el cerebro a estas nuevas formas de conocimiento y de práctica. Y bueno, y en cuanto a Merindilogun, también, bueno, a mí me encanta y me apasiona. Este, es un oráculo que mayormente utilizan las leonifas. Es un oráculo particular que nos conecta también mayormente con Eshu, con Orishá. Y, y bueno, y tiene también todo su método y su práctica particular, que requiere de muchos pasos de aprendizaje, de comprender por qué cada paso que se da. Así que, nada, la verdad que son dos oráculos súper lindos, interesantes. Bueno, todos los oráculos de la tradición yoruba son interesantes. Así que, bueno, está bueno aprenderlo. Gracias, ya, sí, la verdad que son dos oráculos y esto es un curso que generalmente no se da público, por eso es novedad, ¿sí? Y por ahí Merindilogun mucha gente conoce o conoce la palabra ya de antes, es el oráculo de los bucios, de los caracoles, de los cauris, ¿sí? En nuestro culto lo que usamos son 16 cauris, que es el nombre del oráculo. Merindilogun en Yoruba significa 16. Y bien, esto es así como dijo Laia, la mayoría de las mujeres utiliza este oráculo en general. Es un oráculo muy completo en el cual se utiliza Odu, por lo cual es muy importante también tomar el curso para aquella persona que quiere comenzar a conocer un poquito más sobre qué significa cada Odu, ¿sí? Y demás. Y aparte de esto, saber la historia de cómo surgió el Merindilogun, ¿no? Desde la filosofía de Ifá, desde nuestras escrituras de Ifá y demás. Y en cuanto a Obi, es un oráculo menos conocido, es una semilla que se divide en 4 y por ahí esto se mimetizó en algunas diásporas con 4 cocos, con 4 ucios y demás, pero en realidad ese oráculo es el de Obi y también en este curso se va a aprender desde dónde nació este oráculo de Obi, cómo nació esto de hacer ciertas preguntas con Obi, además que es una ofrenda y por qué es una semilla sagrada, y obviamente saber las respuestas que se pueden conseguir con este oráculo. Este es un curso súper novedoso en el sentido de que esto es más que una gran puerta que estamos abriendo al conocimiento del sistema de dos oráculos muy importantes. Sí, siempre se va a pedir la responsabilidad de que para utilizarlos, obviamente, primeramente, se cumpla con la condición de pasar por un ritual, ya que sin este ritual, esos oráculos no responden. Es simplemente así, no responden. Así que bueno, esto es muy importante, así que esperamos a todos, se pueden inscribir en este curso que es de 2 oráculos en un solo curso.
Así que también hay que aprovechar toda esta oportunidad. Gracias, ya, Ifalasemí, Gracias, ya. y esperemos ver a muchas personas en tu curso. Bienvenida al centro como docente, bienvenida a la IAFA Zumbó, bienvenida a Gracias. la IAFA Tolasemí, que antes no le dimos la bienvenida porque no habíamos hecho esto del vivo, se la dimos en forma privada. Así que les agradezco a las tres, no solamente por ser parte del Centro Cultural, sino también por ofrecer su tiempo desinteresadamente para poder hablar y poder explicar esto, que a veces es muy necesario para las personas por ahí tener esta interacción, ¿no? En vivo, en persona. Así que gracias. Les doy la palabra si quieren agregar algo más, cualquiera de las tres, si quieren decir algo más de lo que quieran. Bueno, en cuanto a los cursos de OBI Merindilogún, por ejemplo, vamos a tener la parte teórica y también vamos a hacer la parte práctica, por supuesto con elementos no consagrados, y después cuando arranque el curso se los voy a explicar bien, pero lo interesante va a ser poder practicar juntos los sistemas, así que bueno, eso quería agregar. Y bueno, muchas gracias. Excelente, no, ya, gracias a vos. Sabemos que todas tenemos los tiempos como muy acotados, pero bueno, esto es un proyecto enorme de la ICBEA Guarení, el hecho de crear un centro cultural, de poder llevar a través de estos cursos conocimiento a las personas y de, consecuentemente, generar una fuente de ingresos, una fuente de trabajo para las personas que están en este proyecto. Es un proyecto autosustentable, entonces la idea es eso. Es por eso que, antes que nada, a todos los que están conectados, a todos los que vean este vivo, les queremos contar que para que esto continúe, ¿sí? Es necesario la inscripción de los alumnos, es necesario que podamos tener alumnos interesados en estos cursos, porque este proyecto continúa en base a eso, en base a la demanda de las personas que quieran tener estos cursos. Y en la medida que las personas vayan pidiendo o proponiendo otros temas, iremos abriendo más y más cursos para cubrir esas demandas o para cubrir esa necesidad de saber de las personas. Eh, Abrimos una gran puerta, la idea es ir formando poco a poco una especie de escuela tradicional yorubá, en donde las personas puedan aprender todo lo que quieran aprender sobre la cultura, ¿sí? Y sobre los fundamentos religiosos y no religiosos, porque como ya expliqué antes, los fundamentos son culturales. Lo que pasa es que el religioso los toma para aplicarlo en un culto, pero en realidad son conceptos culturales. Una persona nacida en el pueblo yorubá puede explicar exactamente lo mismo que nosotros, ¿sí? Aunque sea de otra religión. ¿Por qué es esto? Porque es cultural. Entonces, esa es la idea, compartir, expandir. Como misión, todos los sacerdotes de IFA, los profesores que somos sacerdotes de IFA, tenemos la misión y la promesa de expandir IFA, de expandir la palabra de IFA, y estamos a través de este proyecto haciendo esto. Entonces, A mí me gustaría agregar algo, sí, ya, permiso ya. sí, por supuesto. Decir también que todos estos temas, que todos estos cursos y todo lo que nosotros hablamos dentro de ASA o lo que vayamos a hablar, no es repetitivo. ¿Y qué quiero decir con esto? Tal vez haya personas que tengan muchos cursos hechos sobre, por ejemplo, Beorum o Ori o cualquier otro tema que se esté dando dentro de la escuela, pero a mí me parece que en lo rico es poder formar grupos, ¿no? Y de esos grupos aprender entre todos. Digo entre todos porque por más que haya un profesor, ¿no? Una profesora en estos casos, como es el caso nuestro, siempre
se aprende algo de la duda o de la pregunta de alguno de los participantes del grupo. Entonces, en ese sentido, por más que se haya tomado, por ejemplo, el curso de Beorum, que la IA está dando o está finalizando ahora, o ya ha finalizado ahora, no tengo muy claro el tema de las fechas, pero más allá de eso, digo, volver a tomarlo, más allá de esto que está contando la IA, que tiene un montón de agregados nuevos, ya que el grupo sea nuevo, hace enriquecedor el tema, porque más allá de lo que yo haya escuchado en el curso anterior y la temática sea los rieles por los que se va a ir sean los mismos, la interacción con el grupo, con los demás alumnos, es lo que hace enriquecedor justamente a toda la temática, ¿no? Sobre todo porque estos cursos que nosotros estamos ofreciendo lo orientamos a llevarlo a la vida cotidiana. Entonces, cada uno, desde su perspectiva, desde su forma de vida, desde su lugar, lo va a orientar de una manera diferente. Y entonces, en esto de poder compartirlo, es lo que lo hace más rico todavía, ¿no? Me refiero a esto porque tal vez haya muchas personas que, por ejemplo, hayan tomado muchos cursos sobre Ori o que hayan escuchado y leído mucho sobre Ori, por ejemplo, entre otros temas, y crean que ya no hay nada más para aprender. Y les digo que más allá de que yo sigo aprendiendo todos los días, lo digo desde un lugar, estoy ahora en esta posición de profesora, pero más allá de esto, yo sigo aprendiendo dando estos cursos, este tipo de cursos, porque en la interacción, en el ida y vuelta con el otro, es lo que lo hace más rico desde mi punto de vista. Lo que quiero decir es que invito a todos a tomar todos los cursos, así crean saber toda lo teórico que se puede llegar a aprender, porque más allá de eso es, como decía la IA, enriquecedor espiritualmente, que es a donde nosotros apuntamos, ¿no? El objetivo es ese, el final es crecer en nuestra evolución personal, entonces poder compartir y tener la experiencia y las perspectivas de otros hace que nosotros podamos tener una mirada más amplia. Exacto, ya. Gracias. Gracias por tus palabras, tu aclaración. No, gracias a vos. Bueno, explicamos entonces ahora las modalidades y hay unas novedades, unos cambios que hicimos para facilitar, porque bueno, como ya estábamos explicando antes, la idea es trabajar en conjunto, ¿no? Lo que ustedes necesitan y lo que nosotros podemos darles, es así. Y hasta donde podemos y lo que más podemos ir mejorando para darles cada vez una mejor calidad de cursos. La modalidad de los cursos, para aquellos que no saben y que es la primera vez que están escuchando sobre esto, es 100% virtual. Son reuniones por Zoom, es una clase semanal por cada curso, ¿no? Una clase semanal de 2 horas y duran 2 meses, es decir, que cada curso tiene 8 clases. Los cursos están por separados, o sea, cada quien puede elegir si hace un curso, 2 cursos o 7 cursos, que son los que tenemos abiertos ahora, que ya les voy a nombrar cuáles son. Lo bueno de esta etapa, vamos a decir, es que esas clases virtuales van a estar grabadas. ¿Por qué? Porque mucha gente no puede asistir en vivo a la clase en el horario que está esa clase por una cuestión de trabajo o porque un día le sucedió algo y demás. Entonces, la modalidad va a ser virtual, en vivo, como siempre, porque la idea es interactuar con la gente, como dijo recién la IAIFA Zumbó, para poder saber cuál es la necesidad y demás, despejar las dudas y responder todas las preguntas en vivo, pero también contemplamos la posibilidad de que haya alguien que quiera conocer, hacer el curso y no pueda estar en vivo en ese momento. Bueno, no hay ningún problema, puede tomar el curso igual, porque las clases van a estar grabadas todas las semanas. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo hago el curso de Ori, que supongamos que es los lunes, a las 7 de la tarde y yo llego a mi casa 7:30, 8, 9.
La primer clase que va a ser el lunes de Ori, por ejemplo, va a estar grabada para que yo la vea a la hora que pueda durante 7 días, es decir, hasta el otro lunes. Yo si quiero la voy a poder ver el domingo antes de que esté la segunda. Cuando ya el lunes van a dictar la segunda clase, por una cuestión de espacio, son 7 cursos, no podemos mantener todas las grabaciones mucho tiempo, eh, cuando ya se dé la segunda clase, bueno, la primera se va a borrar y van a poner la segunda. Pero van a tener 7 días con todas las clases para poder recuperar. Esto es lo mejor que podemos hacer por una cuestión de espacio. ¿Por qué digo una cuestión de espacio? Son 7 cursos y cada curso tiene 8 clases. Es una cuestión bastante pesada virtualmente para mantenerla. Y por otro lado, el tema es que nosotros queríamos buscar esta posibilidad. Entonces encontramos esta forma, tener la clase por 7 días después de que está dada. Después la reemplaza la siguiente y así. Nosotros nos manejamos con un campus virtual, con una aplicación que se llama Classroom. No hay que bajar nada, eso ya está en Google, ¿sí? Entonces, en esa aplicación, en ese Classroom que todos van a poder acceder, todos los que se inscriban, ahí los profesores les van a dejar todo el material de estudio. Ese material de estudio van a ser textos o pueden ser algunos audios, también en el caso de los orín, las canciones, las letras y demás. Ustedes lo van a poder bajar para tenerlo con ustedes, imprimirlo, guardarlo y consultarlo después cuando lo necesiten. Y la clase grabada también va a estar ahí durante esos 7 días. Eso es lo que nosotros venimos haciendo, poder usar ese Classroom para poner ahí todo el material que los profesores les quieran dar a ustedes. Si por ejemplo en una clase les ponen un PowerPoint, ese PowerPoint va a estar en forma de PDF como material para que ustedes descarguen y así por el estilo. A ese campus, a ese Classroom, van a acceder solamente los alumnos que estén inscriptos, ¿sí? Y después el tema de las clases, se les envía el link de Zoom. Una vez que todos estén inscritos, el grupo está armado, se crea un grupo de WhatsApp entre el profesor y esos alumnos de ese curso. Y ahí nuestro ayudante, él no quiere salir nunca, es el que hace todo esto y más. Ni siquiera se quiso poner en la página, pero es el corazón de que todo esto salga como sale, virtualmente hablando, y es el Babai Falonique. Él se encarga de todo lo que es virtual. Si alguien no puede manejar el campus, el Classroom, él está para ayudarlos en todos los grupos. Si alguien no entiende cómo conectarse, él está ahí también para ayudar y demás. Y cualquier otro tipo de ayuda que tengan ustedes que resolver con la tecnología, que es algo que nos pasa a todos, tenemos una persona especializada para que nos ayude en eso, o descargar el material, etcétera. Buenas noches. Buenas noches, Ifalonique. Él es el Babe, ¿no? Bueno, él nos está hablando, pero ustedes no lo escuchan. Bien. Termino de explicar esto y vamos a las preguntas que hay en los comentarios, ¿sí? Para inscribirse, para saber de qué se trata cada curso, para saber quién es cada profesor, porque acá tenemos 2 docentes, a la IACE y IAEB, pero bueno, algunas dije lo que era, otra no, a mí se me escapa, puede ser todo. Perdón, Yaifa Lacemí también es docente, así que eso y más sobre los profesores está en una página de internet que creo, si no me equivoco, está corriendo acá arriba la dirección, ¿sí? Y ustedes pueden entrar ahí y van a encontrar qué es la ECBE Guaraní, qué es el Centro de Divulgación Cultural Asai Yoruba, por qué y para qué se creó, cuáles son los cursos, cuál es el objetivo de cada curso,
qué temas se van a tocar clase por clase en cada curso. Y a esos cursos a los que ustedes se quieren inscribir, también lo pueden hacer por esa página de internet. Solo con un botón van a entrar a pagar y con otro botón dentro de la página entran a la inscripción. No tienen que hacer absolutamente más nada que eso. Esta es otra de las novedades y que es algo que quería aclarar muy bien. Nosotros para esta etapa habilitamos para que las personas puedan pagar con Mercado Pago, que es lo que generalmente se utiliza más, y a través de eso también puedan abonar el curso con tarjetas si lo quieren hacer en cuotas, es decir, van a tener otras facilidades e inclusive pagarlo en efectivo en un pago fácil. Todo por la aplicación de Mercado Pago, solo apretando el botón que dice comprar. Ahí les aparecen las opciones de pago, tanto de tarjetas como de efectivo o dinero en Mercado Pago y demás. Eso por un lado para las personas de Argentina. Pero estos cursos también son internacionales. Tenemos gente de México que ha hecho estos cursos, gente de Venezuela, gente de Brasil que ha hecho estos cursos. Habilitamos también el sistema de PayPal. Aquellas personas que no viven en Argentina y quieren pagar el curso en su moneda local, pueden hacerlo a través del PayPal o a través de Western Union. Estas personas que están fuera del país y quieren hacer los cursos, para pagarlo a través del correo, ¿sí? del Gmail, ¿sí? culturalyoruba@gmail.com, van a pedir el link para pagar y después se inscriben normalmente. Una vez que realizan el pago, ustedes van a inscripción y ahí se abre un formulario, llenan sus datos, suben el comprobante y listo. A ver si podemos subir la página, si la tenemos a mano, por ahí la podemos ver. Ahí vemos la página. El mío está un poquito atrasado, pero... Bueno, acá vemos la página. Vamos a hacerlo bien didáctico, como somos nosotros. Acá tenemos la página, ¿sí? Del Centro de Divulgación Asai Yoruba. En donde dice cursos, ahí tenemos otra pestaña que dice, ahí donde dice cursos es la explicación que les acabo de dar de la modalidad de los cursos, que está orientado a todo el mundo, que es abierto, que usamos Classroom, que usamos Zoom, que son cursos virtuales y demás. Y algo muy importante, el certificado que damos es un certificado de asistencia avalado por la ECBEA Guaraní Argentina. La ECBEA Guaraní Argentina está registrada en el Ministerio Nacional de Cultos como culto tradicional Yoruba. Esto nos habilita como comunidad religiosa a dar estos cursos. No necesitamos otro tipo de aval. Si bien la idea en algún momento es sumar otro tipo de aval, en este momento lo podemos hacer libremente porque quien nos avala es el número de registro de cultos del Ministerio de la Nación, del Ministerio de Cultos de la Nación, perdón, me trabé con todo. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro estatuto está contemplado el dar cursos, seminarios y demás. Esto también es muy importante porque muchas personas también preguntan cuál es el aval, ¿sí? Que nosotros tenemos. El aval que tenemos nosotros como centro de divulgación. ¿Ya estamos bien? ¿Era mucho? Fue mucho. En la página, que en la dirección está en los comentarios, al igual que el mail, a ver si podemos ver qué pasó acá. ¿Seguimos viendo la página? Bueno, si podemos subir un poquito y ver la parte del plan de estudios para que vean las descripciones de los cursos. En la pestaña de cursos hay otra pestaña que dice plan de estudios.
Cuando se ingresa ahí, se ve todo el detalle de cada uno de los cursos, uno por uno, y todo lo que se va a tratar en cada una de las clases. Al final están los botones de los que les hablaba para poder comprar, es decir, pagar y después inscribirse. Y para aquellas personas que no están en Argentina y quieren pagar en otra moneda, pueden mandarnos un mail pidiendo el link de PayPal o los datos para hacer una transferencia en Western Union. Creo que ahí estamos hasta acá. En cronogramas, tenemos una pestaña que dice cronogramas dentro de la página. Ahí es donde vamos a encontrar todos los cursos. Creo que ahí se pueden ver. Tenemos ORI, la cabeza universal. Estos son los cursos para quien estaba preguntando por ahí. ORI, la cabeza universal, comienza el 13 de octubre y termina el 1 de diciembre. Será dado los días jueves de 17 a 19. Y también en ese botón que dice inscripción van a poder acceder al pago y a la inscripción. Tenemos el curso de Kbe Oruna Larakbo, conociendo nuestro doble espiritual, que se va a dar desde el 11 de octubre al 29 de noviembre, los días martes, de 19 a 21. El curso IAMI, Madres Ancestrales, Energía Femenina, desde el 13 de octubre al 1 de diciembre, los días jueves, pero de 19 a 21. El curso de Oráculos Merindiloguniobi se va a dar desde el 15 de octubre al 3 de diciembre, los días sábados de 10 a 12. Idioma Yoruba, pronunciación, con el profesor Obadaya, que hoy no nos pudo acompañar, pero es un profesor nativo nigeriano, ¿sí? Y es un profesor de cultura muy conocido. Este curso Idioma Yoruba, pronunciación, es del 12 de octubre al 30 de noviembre y se va a dictar los días miércoles de 17 a 19. Introducción al arte africano va a ser dado por el profesor Fabio San Bartolomeo, un profesor universitario de arte africano y cultura, y él va a dar este curso de introducción al arte africano desde el 13 de septiembre al 1 de noviembre, los días viernes de 17 a 19. Y por último, cultura ancestral Yoruba, Ashaibile Yoruba, donde vamos a aprender mucho sobre lo que tiene que ver la cultura Yoruba y todo lo que hacen en el pueblo Yoruba, casamientos, nombramientos de hijos, cómo se cuida el embarazo, cómo se elige una esposa, ¿qué más? El tema de la muerte, cómo se toma, qué visión se tiene de la muerte, qué es lo que sucede después de la muerte, los funerales, cómo se realizan los funerales y bueno, mucho más. Está todo descrito en la página. Este curso de cultura ancestral Yoruba es desde el 12 de octubre al 30 de noviembre y es los días miércoles de 19 a 21. Eso sería el cronograma. Y en la parte de contactos, si tienen alguna duda al respecto de cualquier cosa que por ahí no esté en la página, lo pueden hacer a través de esta sección en donde ustedes pueden escribir y mandarnos un mensaje y se les va a responder rápidamente. Estos son los cursos que tenemos ahora que comienzan y la inscripción de estos cursos se cierra el lunes 10 de noviembre. Así que no hay mucho tiempo más para inscribirse. Algo súper, súper importante, si querés, por favor, Ifalonique, poner la parte del valor y de la inscripción y los botones de pago. Es muy importante entender que el valor que ustedes ven acá es el valor total del curso. O sea, es el valor del curso completo, no es el valor de un mes.
Y el curso completo es 2 meses, es decir que lo que ustedes van a pagar acá es el curso completo. Si ustedes quieren, pueden hacerlo en cuotas con sus tarjetas y demás. Pero este es el valor total, no es el valor mensual, porque mucha gente por ahí también se ha confundido con esto. Es el valor total con todo el material de estudio que queda para ustedes y el acceso a las clases grabadas, el acceso al Classroom, el acceso a las clases de Zoom y demás. Así que si hay alguna otra duda, alguna pregunta en los comentarios, y faloniqué o algo que por ahí se me haya escapado que no haya aclarado. Esperamos entonces que puedan entrar a la página, leer toda la información con respecto al curso o a los cursos que les interesen y hacer la inscripción, por favor, hasta el 10 de octubre. Hicimos este vivo para poder darles una explicación un poquito más clara y más profunda de cómo es todo el sistema de inscripción y cómo es todo el sistema de los cursos. Es mucho esfuerzo el que estamos poniendo para que esto salga adelante. Esperemos encontrarnos con muchas personas que quieran aprender sobre la cultura yorubá, porque lo que a nosotros nos llena el alma es ver más personas como nosotros que aman o que están interesados en lo que es la cultura yorubá y lo que es el culto africano en general. Así que si no hay ninguna otra pregunta, había alguna gente que estaba preguntando y faloniqué, ¿alguna duda? Había alguien que había preguntado clases de qué y demás. Bueno, creo que ya quedó claro que entrando a la página van a poder tener la información detallada de cada curso. Y bueno, nada más entonces que decirles gracias a todos, gracias a las profesoras que hoy se hicieron presentes, gracias a las ya que hoy están acá y desearles todo el éxito en estos nuevos cursos que vamos a seguir repitiendo. Esta etapa es octubre y noviembre, la idea es continuar repitiéndolo, pero bueno, como dije al principio, esto va a depender de la demanda de los alumnos en cuanto a abrir más cursos y en cuanto a repetirlos. No se los pierdan, no siempre hay una oportunidad tan abierta de aprender este tipo de cosas. Aprovechen la oportunidad y acompáñennos para que este espacio continúe y podamos abrir o extender esto más adelante. Ya Fasumbo, muchas gracias. Bueno, gracias a vos ya y a todos por haberme convocado. Vuelvo a decir, estoy muy contenta y muy ansiosa de empezar a compartir con ustedes esto que es tan rico para todos. Decir también que en el momento en que nosotras, por lo menos nosotras 4, dimos inicio al estudio de lo que es IFA y el conocimiento de la cultura yorubá y todo lo demás, se nos hacía casi imposible, una tarea titánica, poder llegar a la información. Entonces, aquellos que tengan la posibilidad ahora, con todas estas herramientas, gracias a IFA, tenemos a la tecnología y al genio de Neue que nos acompaña. Así que, nada, que se acerquen, ya que tienen la posibilidad sobre todo desde la virtualidad, que acorta distancias, y bueno, poder tener esto de poder compartir, de poder aprender y de poder crecer juntos. Y además también decir que, no sé si lo nombraste ya, vamos a tener también un chat de WhatsApp donde aquellos que puedan verlo después grabado por no poder estar compartiendo en ese momento, podrán hacer sus preguntas y sacarse sus dudas en estos chats, que luego en la próxima clase seguramente van a ser resueltos, van a ser temas que vamos a ir tocando entre todos. Así que nada, decirles que los esperamos a todos,
¿no? Y que aprovechen, como dice la IA, porque bueno, vuelvo a decir, como dijo la Yaifa Tolasemí, fuimos recolectando en todo este trayecto que venimos aprendiendo y seguimos aprendiendo, sumando conocimiento, y es lo que vamos a compartir con todos ustedes, así que sean todos bienvenidos, los estamos esperando y bueno, con mucha alegría y con mucha felicidad, ya. Gracias. Gracias, ya, gracias. Ya, y Falasemí, gracias. Gracias, ya. Bueno, gracias por la convocatoria, la confianza para dar el curso. Sí, como dijo la Yofa Zumbó, eh, para nosotras nos tocó aprender y estudiar en un momento en el que dependíamos estar cerca de nuestro Lugo y de nuestros mayores y en el ratito que teníamos absorber y preguntar y tomar toda la información que podíamos para aprender. Así que la verdad es que hoy en día se pueden abrir estos cursos y tener la posibilidad de aprender, de tener un espacio de aprendizaje como la escuela, de tener este espacio, es la verdad que es una fortuna para las personas que quieren aprender, este, y bueno, y está bueno aprovecharlo. Así que bueno, muchas gracias y éxitos para todos. Gracias, ya. Muchas gracias a vos por acompañarnos y por hacer un ratito en tus tantas ocupaciones para dedicarnos. Gracias, gracias de verdad. Ya, Gracias. y Fatolas Shemi, gracias, ya. Estás muteada ya. ¿Podés desmutear? Ah, se complicó. Ya, ¿podés desmutearte o estás complicada con el... Ahí está, perdón. Ahí está. Ahí estoy, acá estoy. Es normal, es normal. Bueno, también comparto con la IAFA Zumbó, con la IAFA Lasemí, la idea de los cursos también, no solo el aprendizaje, sino que el desarrollo espiritual también nos hace que podamos conocernos nosotros, y bueno, nosotros lo ponemos dentro de un contexto religioso, pero la espiritualidad es para todos, así que esperemos que se asumen, que sean parte de este proyecto, que lo hacemos con mucha dedicación. Bueno, conozco a las otras profesoras, mis hermanas también, y sé que ponen mucha garra, y así que los esperamos. Gracias, ya. Gracias. Gracias también por sumarte a esto. Y bueno, para las personas que todavía, que por ahí recién están entrando, que estoy espiando algún comentario por ahí, que están diciendo cuáles son los cursos, pero qué cursos, qué clases y demás. Bueno, este video, este vivo, va a quedar grabado en esta página, en la página del Centro Cultural, ¿sí? Más allá de eso, el detalle de todos los cursos también lo pueden encontrar en la página de internet que está ahí en los comentarios. Pero también pueden volver a rever este vivo que va a quedar grabado y ahí ver toda la explicación que dimos desde el comienzo con respecto a los cursos. Son 7 cursos, todos tienen que ver con la cultura tradicional yorubá, desde la visión, por lo menos la que damos las sacerdotisas, desde la visión de lo que es la Igbea guaraní argentina. Así que nada más que decirles, aprovechen esta oportunidad, los esperamos, saben que cualquier duda que tengan o cualquier inconveniente o cualquier pregunta lo pueden dejar a través de la página o a través del correo que también está acá en los comentarios, culturalyoruba@gmail.com. Así que solo los estamos esperando, nada más, con muchas ganas y con mucho entusiasmo de compartir todo eso y de dar todo eso que a veces a uno se le tornó difícil, ¿no?
se escucha a veces decir que a mí me costó, entonces yo no lo voy a dar. Bueno, IFA nos enseña que ese no es el camino es este. A mí me costó un montón, caminé un poquito adelante y para los que vienen detrás hay que hacérselos más fácil, no por una cuestión de comodidad, sino porque nosotros tuvimos esto a través de mucho sacrificio. Si nosotros a otras personas le damos esto, quizás esas otras personas puedan interesarse y hacer un sacrificio también, pero para expandir esto más allá de lo que nosotros pudimos. Esa es la idea, de seguir creciendo de generación en generación. Así que acá estamos dispuestos a compartir, solamente esperando a más personas que sientan en su corazón el amor hacia lo que es la cultura yoruba y hacia lo que es IFA. Así que gracias a todos, gracias a los profesores que también no pudieron venir, muchas gracias al Baba y Falonique, que siempre resuelve todos estos inconvenientes. Así que gracias a todos y los esperamos. Un abrazo grande y Odabo.